Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 10 de julio, en la decimocuarta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos en este día a los santos Agustín Saorón, presbítero y compañeros mártires. Bueno, la evangelización en China empezó en el siglo sexto, ¿no? Inicialmente. Eh, y luego en el siglo XVI con Matteo Ricci, ¿no? y otros. Sin embargo, eh, estamos hablando de algo más reciente, en el siglo XIX. San Agustín Saorón eh, murió mártir de la persecución eh, china a la Iglesia Católica y murieron con él 87 mártires, entre ellos hombres, mujeres, niños, un niño de 9 años y un anciano de 79. Todos ellos sembraron con su sangre la semilla del Evangelio en la China, que dicho sea de paso, todavía la iglesia es perseguida allí, ¿no? La iglesia católica principalmente. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura de la profecía de Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Muy bien, nos dice entonces el profeta Oseas. Esto dice el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelven al Señor. Díganle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Bueno, todo esto es lo que espera Dios, ¿no? De un corazón compungido de todos los israelitas que habían sido desleales, ¿no? En todas las formas. Y entonces eh, la vuelta a Dios es lo más sensato, ¿no? Y es lo que espera Dios cuando el pueblo cometió idolatría, ¿no? Se apartó de él, lo dejó, lo repudió. Sin embargo, no sucedió así, ¿no? Y en palabras proféticas también se va a referir entonces a cómo va a acoger ese perdón, que de hecho algunos, un resto, ¿no? Algunos sí se arrepintieron, otros se arrepintieron ya cuando era demasiado tarde, cuando el castigo había llegado y estaban en el extranjero, ¿no? Exiliados, deportados, esclavizados, ¿no? Prácticamente. Muy bien, entonces continúa el profeta Oseas. Dice entonces el Señor en boca del profeta Oseas, curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, serán
será su renombre como el del vino del Líbano. Bueno, sí, lastimosamente esto no sucederá, ¿no? Porque prácticamente ahí terminó el reino de Israel, ¿no? Prácticamente se perdió, ya no volvió, ¿no? Aquí lo habitaron otras personas, gentiles, paganos, ¿no? Todo lo que es Samaria. Por eso eran enemigos de los judíos. Sin embargo, esto se refiere en realidad a la era mesiánica, cuando Dios acogerá, ¿no? Al Israel nuevo, al Israel celeste, que es precisamente una prefiguración de la iglesia, de su esposa, ¿no? Que se unirá a Jesucristo, la iglesia católica universal, todos los pueblos, ya no todas las naciones, todas las lenguas, todas las razas. Bueno, y termina diciendo, Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés siempre verde, de mí procede el fruto. Palabras enigmáticas, ¿no? Por eso eh, termina diciendo, ¿quién será sabio para comprender estas cosas? ¿Inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Muy bien, y pasamos al Salmo o responsorial. Tenemos el Salmo 50, el famoso Miserere, compuesto por, eh, sabemos, el rey David, ¿no? Después de su pecado de adulterio y de asesinato, pero se arrepintió soberanamente, ¿no? Y una muestra de ese arrepentimiento es precisamente este salmo que compuso, el Salmo 50, cuyo responso es, mi boca proclamará tu alabanza. Bueno, entonces este salmo es de, una, de un lirismo extraordinario, ¿no? Y el arrepentimiento que siente David se lo siente, ¿no? Se palpa en este salmo y comienza diciendo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Se asume que está arrepentido, ¿no? Que tiene dolor del corazón y propósito de la enmienda. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. El hisopo en la cultura judía era el que se untaba, ¿no? Con sangre para demarcar en la fiesta de la Pascua los objetos, ¿no? Y en la primera Pascua, al salir de Egipto, los judíos con un hisopo pintaron las jambas o los dinteles de la puerta, ¿no? Como señal para que no murieran sus primogénitos, fueran salvados. Bueno, y continúa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Bueno, es una oración, ¿no? Hermosa, de arrepentimiento, de plegaria, de súplica por el perdón
del pecado cometido. Y es bastante famoso, ¿no? Crea en mí un corazón puro. O sea, crea en mí un corazón puro como el tuyo, ¿no? Que es lo que en las oraciones decimos en esta época. Es una renovación que pide, ¿no? Interior, aquí el salmista. Y termina. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. Muy bien, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren, que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, el Señor los envía, ¿no? Y los envía entre lobos. Ellos son las ovejas. Su pastor es el Señor Jesús, pero los envía a la misión, ¿no? La misión de evangelizar sobre la venida del reino, el reino de Dios. Pero los envía entre lobos, no los envía a los lobos, ¿no? Sino entre lobos, o sea que va a haber eh, gente buena y gente mala, gente que va a escuchar y también enemigos, gente que va a aceptar y gente que los va a perseguir, ¿sí? Y les dice, sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Utiliza la, la figura de la naturaleza aquí, ¿no? Las serpientes eh, cuidan su cabeza, ¿no? Sí, porque es precisamente ahí donde es más vulnerable. Y así ellos tendrán también que cuidar su cabeza, que es Cristo, ¿no? Que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces sean sagaces como serpientes, ¿no? Y sencillos como palomas. Esta figura es importante porque las palomas eh, pueden sufrir problemas, pueden sufrir injurias, ¿no? Pero no devuelven de la misma forma. En otras palabras, no hay venganza, ¿no? Sencillos, humildes como palomas. La paloma es el símbolo de la paz también, ¿no? Entonces sean pacíficos, no devuelvan mal por mal, sino bien por mal. Y continúa, pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, entonces aquí les está diciendo que en realidad ellos van a sufrir porque van a ser perseguidos. Les está anunciando lo que ya al comienzo les indicó, ¿no? Que los iba a enviar entre lobos, iban a encontrar enemigos, pero les dice que es para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles, para que vean el valor, ¿no? Para que sean ejemplo de que incluso morirán por él, morirán por la causa
del Evangelio. Y eso será un testimonio palpable, evidente, ¿no? Y la gente aprenderá de eso. Y les dice, cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Bueno, aquí hay un aspecto importante, ¿no? Los van a entregar, van a sufrir, los van a azotar, eh, y algunos los decapitarán, ¿no? Sufrirán el martirio. Pero en tanto, dice, no se preocupen por lo que van a decir, porque tendrán que defenderse, les van a preguntar, ¿no? Sobre la fe, sobre su fe. Dice, no se preocupen del qué y el cómo, ¿no? De las palabras que van a decir y el cómo las dirán, porque el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Aquí lo interesante es que el Señor eh, se dirige al Espíritu Santo como el Espíritu de su Padre, ¿no? Y en y en otros pasajes aparece también como el Espíritu de Cristo. Entonces tenemos aquí que el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que en otros pasajes también el Señor se refiere, ¿no? El que Él enviará para declararles toda verdad. Y continúa, el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? Estará el padre contra el hijo, la madre contra la hija, ¿no? En la familia, precisamente por causa de él, porque habrá salvación solamente para quien acoja el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es el reino de Dios, ¿no? Hacerse parte de ese reino. Y por eso eh, se denunciarán unos a otros, ¿no? Porque en ese tiempo eh, se hacía un favor al emperador denunciando a quien era cristiano, sobre todo en las grandes persecuciones, ¿no? Con los emperadores romanos, con Nerón, con Diocleciano, entre otros, entre muchos otros. Entonces el padre denunciaba al hijo, el hijo denunciaba al padre por ser cristiano, ¿no? Y entonces los matarán, porque ese era el castigo, ¿no? Pero el que persevere hasta el final se salvará. Y a ellos no les importaba la vida corporal, con tal de tener y ganar la vida eterna, de ganar a Jesucristo, la vida espiritual. Y termina, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Muy bien, recordemos que aquí les está hablando sobre lo que viene, ¿no? En el futuro, cuando en Pentecostés ellos ya eh, empiecen como iglesia la predicación, ¿no? Sobre el reino de Dios. Y entonces aquí les instruye, ¿no? Que cuando sean perseguidos en una ciudad, huyan a otra, que es lo más normal, lo más sensato. Tienen que buscar, como la ley natural, ¿no? Eh, estar en una parte donde no sean perseguidos.
eventualmente sufrirán el martirio, ¿no? Porque la persecución no se acabará. Pero no van a buscar, no van a ir donde está el peligro, donde dice, si los persiguen en una parte, si los amenazan de muerte, pues vayan a otra, ¿no? Y sigan trabajando allí. Esto lo hizo San Pablo, esto lo hicieron todos los apóstoles, ¿no? Y finalmente, ¿no? En el fin de sus días, pues sufrieron el martirio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.